Bueno, chicos, empezaremos. Vamos a hablar sobre anestesia local. Un tema importante porque ustedes van a ser internados, van a atender pacientes con heridas pequeñas, grandes, profundas, superficiales, y van a tener que hacer una anestesia local. La segunda parte de este tema es sobre anestesia troncular, bloqueos, y eso requiere mucho conocimiento de anatomía y requiere conocimiento de los medicamentos y cantidades que se tienen que utilizar, y generalmente este tipo de anestésicos lo hacen, o de anestesia lo hacen los anestesiólogos, ¿no? Pero que tengamos que conocer las bondades, tengamos que conocer las dosis, recordar los nombres que ya han aprendido o están aprendiendo en farmacología. Entonces es importante que conozcamos un poco más sobre los anestésicos. ¿Qué es una anestesia local? Es colocar un anestésico en un sitio donde va a ser reparada una lesión o donde va a ser extirpado algún nódulo. Tienen estos anestésicos la capacidad de inhibir la conducción del sistema nervioso a nivel de la membrana citoplásmica del axón, que es el que conduce los impulsos nerviosos. Entonces va a actuar inhibiendo la permeabilidad del ion sodio en forma reversible. La propagación del impulso nervioso a través del axón queda bloqueada. Entonces el paciente no va a sentir dolor. Por eso que es importante que aprendamos a colocar los anestésicos de forma correcta. Estos anestésicos se distinguen en cuanto a latencia, o sea, cuánto tiempo permanecen, la duración del acto o procedimiento que van a hacer y la potencia del mismo anestésico, si es solo o es combinado con otro medicamento. Estos anestésicos se aplican directamente en la región donde producirán su acción. Y los niveles sanguíneos del anestésico son por absorción, por distribución y por eliminación. Estas tres cosas tenemos que conocerlas perfectamente. La absorción es el ingreso del anestésico local al torrente sanguíneo y está determinada por 4 factores. Primero, el sitio de la inyección. Esto siempre tengamos en cuenta. Cuanto más irrigación tenga la zona donde está la herida, donde van a realizar el procedimiento, alcanzarán mayores niveles plasmáticos. Entonces juega un papel importante las siguientes causas. Miren ustedes, por eso que siempre en clase recordamos, el cuero cabelludo es una zona muy irrigada. El tejido celular subcutáneo y el cartílago es zona poco irrigada, por eso que la concentración del anestésico en esta zona tiene que ser mínima. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es importante para esto? Primero, el número de inyecciones, la cantidad de tejido adiposo, la mucosa, que es un tejido bastante vascularizado. Por eso que el anestésico en spray actúa muy bien en lugares donde la irrigación es abundante, en la mucosa. En los labios, por ejemplo, actúa. En la zona donde hay secreciones normales, por ejemplo, la uretra, actúan los anestésicos. Por eso que para colocar una sonda se utilizan anestésicos. En cuanto a la dosis, la relación está directamente en relación al pic plasmático. Cuánto tolera, cuánto permanece, cómo se elimina, es importante. Y tercero, el uso de vasoconstrictores asociados. Generalmente los anestésicos los utilizamos con adrenalina, con epinefrina. ¿Y cuál es el objeto? ¿Qué producen estos medicamentos? Son vasoconstrictores.
Entonces, al ser vasoconstrictores, disminuye la absorción y al disminuir la absorción, el tiempo de permanencia de ese anestésico es mayor. Entonces, vasoconstricción, éxtasis del anestésico local y disminuye la tasa de absorción. Y va a depender de las características intrínsecas de la droga. La tasa de absorción está determinada por las propiedades químicas y farmacológicas de los anestésicos. Por eso que existen diferentes tipos de anestésicos que lo vamos a ir nombrando a continuación. En cuanto a la distribución, desde el sitio de inyección se distribuye a todo el organismo. Incluso localmente vamos a ver la forma como te puede hacer una anestesia en forma triangular, de romo, en abanico. Y lógicamente la eliminación. Siempre que utilicemos anestésicos en grandes cantidades, es importante ver si la función renal, la función excretora está normal. La excreción principalmente es renal, por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta la función renal y cómo se elimina en forma de metabolitos, como el ácido paraminobenzoico, que es producido por la orina, y el aminoetanol. Entre los medicamentos anestésicos más usados tenemos la novocaína o procaína, el ácido paraminobenzoil dietilaminoetanol. Es 4 veces menos tóxica que la cocaína. ¿Por qué? Porque es destruida más rápidamente. Esto es importante que tengamos en cuenta hasta para el examen. La dosis máxima de novocaína es de 10 miligramos kilopeso para soluciones mezcladas con adrenalina. Si es la novocaína pura, sin adrenalina, es de 7 miligramos. Y las concentraciones generalmente recomendadas para los diferentes tipos de anestésicos es la siguiente. Anestesia local infiltrativa 0,5%. Troncular y de plexo 1 a 2%. Anestesia peridural 0,5 a 2%. La raquianestesia o la anestesia raquídea al 5%. Y la anestesia regional intravenosa muy poco utilizado, la concentración baja también a 0,5%. La prontocaína o tetracaína también ha sido butilaminobenzoil dietilaminoetanol. No nos interesa tanto el nombre tan largo y tan difícil para un trabalengua, pero esa es su composición química. Es un éster. La potencia y la toxicidad son bastante elevadas. Por eso que la dosis que usted lo utiliza es de 1,4 miligramos kilopeso a una concentración de este anestésico al 0,15%. Es bajísima porque es muy tóxica. Y la dosis media es de 10 miligramos para la anestesia raquídea. Y la dosis máxima 20. La lidocaína o silocaína, clorhidrato dietilamino 2,6 acetosilidida, ese es el nombre genérico de la silocaína, es de muy baja toxicidad, a corto tiempo de vida. Además, la irritación de los tejidos es mínima o ausente. Miren que es de buena esta anestesia, que se utiliza mucho en el tratamiento de las arritmias cardíacas, porque puede corregir la fibrilación ventricular. Y la dosis única es de 10 miligramos a 100 miligramos en inyección continua, o sea, por bomba, a 2 a 3 miligramos por minuto. Las concentraciones que se recomiendan son anestesia local infiltrativa 0,5%, la troncular 1 a 2%, la peridural 1,5 a 2%, la raquídea 5% y la anestesia regional 0,5%. Pregunta, dosis máxima, 10 miligramos kilopeso en una solución con adrenalina al 1,2% y 7 miligramos como peso para anestesia simple sin adrenalina.
Chicos, tengamos mucho cuidado cuando hablemos de adrenalina. Sabemos que es un vasoconstrictor y vamos a ver más adelante cuáles son las contraindicaciones donde no debemos utilizar esto. Bupivacaína o marcaínes, también viene con el nombre de marcaína pesada. Este anestésico es de elección cuando se desea anestesia de larga duración. Por ejemplo, la anestesia peridural puede durar hasta 6 horas. El bloqueo de los plexos braquiales hasta 8 horas y los bloqueos tronculares hasta 12 horas. O sea que es una anestesia exclusiva para bloqueo de nervios. Las concentraciones usadas, fíjense que baja, anestesia local infiltrativa 0,25, anestesia troncular o de plexo 0,5. La peridural 0,5 a 0,75. Y esto es importante, la dosis máxima de orientación no debe exceder los 2 miligramos de kilo peso. Tengan en cuenta para su examen. El Duranés, etidocaína. El hábil, corto tiempo de duración, rápido, pero sí tiene una rapidez de penetración de la fibra nerviosa, es una buena analgesia y aparte de eso es un buen relajante muscular. Atraviesa la barrera placentaria a baja concentraciones, por eso es que no hay tanto riesgo para el feto, para el bebé, para que no vayan a hacer depresiones respiratorias. La anestesia local infiltrativa 0,25, los plexos 0,5, peridural 1% y la anestesia regional intravenosa 0,25 a 0,5. Baja concentraciones. Esto también tenemos que entender. No es solamente, chicos, colocar la anestesia y hacer la sutura y olvidarse del paciente. Cuando usted hace una anestesia, tiene que estar pendiente de los signos o los cambios que usted pueda ver o que pueda el paciente presentar. Miren lo que es importante. Los síntomas van desde una leve malestar hasta convulsiones y muerte. Por eso que hay que estar pendiente del paciente. Usted ha hecho la anestesia, está empezando a hacer sutura y pregunta, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Al rato vuelve a preguntar lo mismo. En algún momento el paciente va a decirle lo que siente esto. Cuando se administra un anestésico local, se observa atentamente al enfermo. Engleson, mira lo que dice. La inyección venosa lenta de 20 ml de lidocaína al 1% en pacientes sanos provoca reacciones adversas como somnolencia, sensación de frío, opresión torácica, disturbio auditivo, cefalea, presión frontal, insensibilidad de los labios y la lengua, disartria. Por eso que usted tiene que estar preguntándole al paciente cómo se siente. Y él le dirá, ¿sabe qué, doctor? Siento frío, me aprieta el pecho. Entonces significa que usted está provocándole una intoxicación anestésica a ese paciente. Es frecuente que los pacientes refieran sensación de calor, hormigueo en los labios y la lengua, temblores, agitación psicomotriz. Mire, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, suspender la administración y administrar suero para forzar la diuresis, porque los medicamentos anestésicos también se eliminan por orina, ¿no ve? En forma de ácido paraminometilazol. Entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en el paciente que va a ser sometido a anestesia local. Pueden presentar, si no se controla, si no se retira, si no se deja de administrar anestésico, convulsiones que se inician por contracción de los músculos de la cara, paro respiratorio y circulatorio. Cuando la absorción es maciza e introducida inadvertidamente en un vaso sanguíneo, las reacciones son fulminantes. Por eso que cuando usted coloca un anestésico o una inyección cualquiera,
siempre tiene que ir aspirando. Funciona, aspira. Introduce más la aguja, aspira. Si usted aspira sangre, significa que está en un vaso y usted no tiene que colocar el anestésico o el medicamento en ese lugar porque le va a producir grandes alteraciones. Reacciones a los vasoconstrictores. Agregar adrenalina, hemos dicho que es para producir vasoconstricción, disminuir la absorción del medicamento y por tanto prolongar la vida de este anestésico. Y si no hay buena absorción por la vasoconstricción, entonces las intoxicaciones son muy raras. Miren, la adrenalina provoca reacciones generales como aumento de la presión, o sea, hipertensión, taquicardia, palidez, sudoración, angustia y malestar. La adrenalina. Ahora, esto está contraindicado en portadores de hipertensión arterial grave, hipertiroidismo, cardiopatía grave, arteriosclerosis avanzada, alteraciones de la circulación encefálica y en el feocromocitoma. No se debe inyectar anestésico con adrenalina. ¿Dónde? En la raíz de los dedos, en la circunferencia del pene, en los colgajos cutáneos, en las enfermedades arteríticas, pacientes con artritis reumatoidea deformante. En estos casos va a producir isquemia por la vasoconstricción y va a llevar a la necrosis. Necrosis de los dedos, necrosis de los colgajos cutáneos del pene. Entonces es importante que nosotros tengamos estos conocimientos básicos de cómo, cuándo y cómo administrar los anestésicos. ¿Cuáles son las técnicas? El anestésico puede inyectarse en el área de la futura cirugía, de la futura sutura. Se hace una infiltración local, cerca o lejos, dependiendo si hacemos un bloqueo troncular. Es importante cuando nosotros hablamos de anestesia que tengamos en cuenta lo siguiente. La preanestesia, ¿cuándo? Cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía larga. Los anestésicos locales, conozcamos cuáles son las reacciones adversas. El equipo de instrumento para anestesia infiltrativa, campos, torundas, gasas, el antiséptico, el torniquete si vamos a poner en vena. Saber hacer la anestesia infiltrativa local, saber hacer la anestesia infiltrativa troncular, que generalmente no la hace cualquiera, y las reglas generales de la anestesia infiltrativa. ¿A qué se refiere las reglas generales? Primero, la asepsia. Segundo, saber dónde va a colocar. Tercero, qué medicamento va a utilizar y saber que ese medicamento puede producir alteraciones en el paciente. La preanestesia. La finalidad de la medicación preanestésica son las siguientes: producir en el paciente una sensación de tranquilidad durante la administración de los anestésicos, así como durante la operación, si va a ser anestesia troncular, raquídea, peridural. 2, calmar el dolor del paciente, tornando más tolerable el transporte. Usted lo ceda al paciente, el paciente va a disminuir la sensación dolorosa y ese traslado en camilla, el paciente va a ir más tranquilo. Inhibir ciertos reflejos, como el reflejo del vómito. Disminuir las reacciones tóxicas causadas por el anestésico local. En intervenciones menores, como suturas, exéresis de lipomas, quistes sebáceos, no es necesario la medicación preanestésica. ¿Por qué? Porque usted con anestesia local lo va a hacer en su misma cama el paciente. Se debe utilizar aguja fina, preferentemente porque el volumen de anestésico
inoculado produce dolor. Si usted le coloca con una aguja fina, entonces el anestésico va a ser en menor cantidad que va a ser inyectado. Entonces el paciente lo va a tolerar mejor. El hecho de colocar anestésico volúmenes grandes y rápido produce desgarros musculares y duele. Los derivados de la belladona, la atropina, la escopolamina, que producen disminución de las secreciones salivales. Todo paciente que está ansioso tiene un reflejo vagal y ese reflejo vagal produce secreciones salivales que después pueden producir broncoaspiración. La sequedad de la boca se la va a corregir, produce esto, pero se lo va a corregir con hidratación. La medicación preanestésica para los adultos. La noche anterior a la operación se debe administrar 100 miligramos de pentobarbital por vía oral. No produce a esa dosis de presión del centro respiratorio, entonces se le puede dar. O una hora antes de la anestesia se puede dar la mitad, 50 miligramos o hasta 100 de pentobarbital intramuscular endovenoso para que el paciente entre tranquilo y a quirófano. Se puede administrar también morfina, pero ¿cuál es el riesgo de la morfina? Es depresor del centro respiratorio y si no hay una persona controlando al paciente va a ser un paro respiratorio y después se muere. Es importante que tengamos en cuenta que conozcamos la cantidad de morfina, escopolamina que vamos a utilizar en los pacientes según la edad. Pacientes de 20 a 40 años, mujeres 1 ml, varones 1.5. De 40 a 50 años 1 ml, de 55 a 70 0.5 y por encima de los 70 0.25, porque ya en las personas mayores la absorción es completamente variable en las personas mayores. Técnica de anestesia local. Nosotros creemos que colocar una anestesia es sencillo. No es sencillo. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Que no le duela al paciente. Porque la anestesia produce dolor, no solamente por el pinchazo, sino la inoculación del líquido. Miren esto. Para eso tenemos que tener en cuenta el nódulo dérmico o subdérmico y la pápula dérmica. Al hacer la primera punción, la punta de la aguja puede ser detenida en la dermis o en la subdermis. Y dependiendo de dónde se localice, dónde lo dejemos la punta de la aguja, veremos si es pápula o es nódulo. Miren, si la aguja se detiene en la dermis, se llama pápula dérmica. Si va y se localiza la punta en la subdermis, se llama nódulo. ¿Por qué es importante? Por el dolor que el paciente va a presentar. La pápula, roncha o abón es dolorosa. Ahora miren, el nódulo subdérmico es más fácil de realizar porque va a ir por debajo de la piel. Hay ahí tejido celular subcutáneo y como no hay mucha irrigación, la absorción es menor y el dolor también es menor. Dicha infiltración puede realizarse de dos formas. Inyectando, o sea, pincha usted la piel y va introduciendo la aguja hasta donde quiere que llegue. Y al ir retirando va colocando la anestesia. Va retirando la aguja, va colocando la anestesia, va retirando hasta el final. Y la otra forma es que apenas llega a la subdermis, va empujando la aguja y va colocando el anestésico. O sea que el anestésico precede al pinchazo. Y esa es la mejor forma de colocar anestésico, porque a medida que usted va avanzando la aguja, ya está la zona anestesiada. Entonces no va a doler el pinchazo que sigue. En cambio, si usted introduce toda la aguja y al retirar recién coloca el anestésico,
la punción va a ser dolorosa. Infiltración del anestésico a medida que la aguja avanza, como ven en su gráfico. El líquido precede a la aguja, entonces el anestésico precede a la aguja. La pápula dérmica efectuada a la inversa, o sea, introducir toda la aguja y colocar el anestésico al ir retirando, produce dolor. Y existen diferentes formas de la infiltración. En forma de abanico, como ustedes ven, es un tridente. Pero ustedes ven esa imagen con 3 agujas. No significa que usted va a utilizar 3 agujas. Usted utiliza una, por ejemplo, la del centro. Ven mi flechita, ¿no? La del centro. Ponen la aguja y a medida que van empujando la aguja van colocando el anestésico hasta donde quieren que llegue. Retiran la aguja y no la sacan de la piel, queda ahí dentro y dirigen la misma aguja hacia el otro lado. Retiran la aguja, no la sacan de la piel y dirigen la aguja hacia el otro lado. Es un tridente. En abanico no significa que necesita 3 agujas. Puede utilizar más inyecciones, más pinchazos con la misma aguja. Puede ser radiada, como la que ven en sus imágenes, pero con una sola aguja. Introducen, retiran sin sacar de la piel, dirigen hacia los diferentes lugares que usted quiera. Puede hacerlo también en infiltración subcutánea perifocal en rombo o hexagonal. También hacen el primer pinchazo, llevan el anestésico hacia el lugar donde ustedes quieran. Aquí sí, retiran la aguja y donde terminó su anestesia hacen el otro pinchazo. O sea, hacen el pinchazo ya en la zona que está anestesiada, de tal forma que el paciente no siente el segundo pinchazo. Avanzan, retiran la aguja y vuelven a pinchar donde terminó su anestesia. Entonces usted está formando un triángulo, un rombo, un hexágono, sin que el paciente sienta dolor de todos los pinchazos, sino solamente el primero. Es lo que les acabo de decir, que el enfermo debe sentir solamente el primer pinchazo. La segunda, retiran y dirigen la aguja hacia el otro lado. Siempre el líquido o el anestésico precede a la aguja. Retiran sin sacar a la piel, dirigen y forman la figura geométrica que ustedes quieran, de tal forma que el paciente solo sienta un pinchazo. Por eso decimos que hay anestésicos locales, lineales, en abanico, radiada o excéntrica, perifocal simple y perifocal concéntrica. Igual. Miren la figura que ustedes pueden lograr. Si tiene una aguja larga, bueno, una aguja larga. Pero si tiene una aguja normal, infiltran hasta la mitad y donde terminó su anestésico, hacen el segundo pinchazo o el tercer pinchazo dependiendo del tamaño de la incisión que tenga. Y la figura de abajo es la misma. Forma usted figuras como usted quiera con un solo pinchazo donde el paciente sienta dolor. Los demás pinchazos no lo siente. En los planos profundos igual. También hay muchas formas lineales, abanico, cónica o perifocal. El primer pinchazo siempre en el centro. Y después usted la va dirigiendo en abanico para diferentes lugares, de tal forma que la piel y los tejidos profundos quedan lo suficientemente anestesiados. Miren esa figura, infiltración profunda perifocal.
Pareciera que tiene un montón de agujas, una sola aguja donde termina, forma la figura que usted quiere, pero con un solo pinchazo que el paciente sienta. Ahora, la anestesia infiltrativa troncular consiste en infiltrar directamente en los troncos nerviosos que inervan la región sobre la cual se va a operar. La anestesia troncular es técnicamente más difícil que la local, por supuesto, pues exige el conocimiento exacto del trayecto del nervio que se va a bloquear. O sea, necesitamos un poco más de conocimiento de anatomía. La anestesia local, al infiltrar los diversos planos anatómicos, los disocia. Entonces, estamos hablando de anestesia local. Al disociar, lo que hace, lo separa los músculos. Y al separarlo, entonces, para usted, como cirujano, va a facilitar la disección de esa zona. En cambio, en la troncular, esa disección no existe. Esa disociación, ese desgarro por los líquidos que le colocan no existe. Bloqueos, ¿dónde se puede hacer? Los plexos cervical y axilar. De los 4 plexos que tenemos, solo 3 se puede bloquear. El braquial, el cervical, el lumbar. El plexo solar no se puede bloquear. Bloqueo del plexo solar, miren, esto es importante también para su examen. Está constituido el plexo braquial por la fusión de los ramos anteriores o ventrales que corresponden a C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Y por dónde pasa? Por detrás de la clavícula y por encima de la primera costilla para dirigirse a la axila. Entonces, el plexo braquial puede ser abordado a nivel supraclavicular, porque atraviesa, y a nivel axilar. ¿Cuál es la mejor? La axilar, menos riesgo. Indicaciones: cirugía de mano, antebrazo y brazo, especialmente en pacientes ambulatorios. Le hace bloqueo, le corrige la lesión y el paciente se va a su casa. Y quien más sale beneficiado son los niños. Bloqueo supraclavicular del plexo braquial. Se efectúa, miren, el punto anatómico, en el punto en que el plexo pasa por la primera costilla. ¿Qué utilizamos? Guantes, jeringas, antisépticos, agujas pequeñas y grandes para hacer el infiltrado, un campo fenestrado porque se va a realizar un procedimiento. El material tiene que ser aséptico y para eso necesitamos que el material esté bien esterilizado. Pinzas, torundas y gasas para la antisepsia local. ¿Cuáles son los agentes anestésicos? La silocaína 1 a 2% con epinefrina en una concentración de 1 en 200.000. La bupivacaína 0,5 a 0,33. Buscamos la primera costilla. Si no hacemos esto, ¿cuál es el riesgo de que perforemos la pleura y el paciente tenga o haga un neumotórax? Y si no nos damos cuenta, va a terminar haciendo un neumotórax hipertensivo. ¿Cómo tiene que estar el paciente? La cabeza siempre tiene que estar dirigida hacia el lado contralateral donde se va a hacer el bloqueo. La inyección es un jabón dérmico, un botón dérmico, 1 centímetro por encima y un poco hacia afuera del punto medio de la clavícula por donde pasa el plexo. En dirección caudal hasta encontrar uno de los fascículos del plexo. Cuando usted encontró el fascículo del plexo, ¿cómo sabe? El paciente refiere que siente parestesia en ese brazo. Entonces, ese es el lugar donde tiene que colocar el anestésico. Se inyecta de 8 a 10 ml de lidocaína. Si el paciente tose al localizar los ramos del plexo, significa que usted perforó pleura y se debe suspender el anestésico. Entonces, si hay eso,
Para saber que le provocó un neumotórax, usted tiene que pedir, suspender todo el procedimiento y pedir una radiografía de tórax, y va a haber una imagen lúcida donde no hay trauma broncovascular pulmonar, sinónimo de neumotórax, y ese paciente termina con un drenaje torácico. Tener siempre en cuenta la inyección intravascular inadvertida, por eso que a medida que va colocando el anestésico o va funcionando, usted tiene que ir aspirando. Que utilizamos lidocaína o prilocaína 1 a 1,5% con vasoconstrictor. Se puede colocar hasta 30 ml. Contraindicaciones. En los niños es preferible la vía axilar, porque los niños son generalmente más inquietos y podemos provocar un neumotórax. Los pacientes longilíneos con tórax estrechos, en los cuales la cúpula pleural es bien alta, también hay que tener mucho cuidado por el riesgo de neumotórax. No se debe hacer bloqueo bilateral de los plexos, porque puede producir un neumotórax bilateral. En esos casos, si van a hacer bloqueo de ambos lados, ambos brazos, por ejemplo, no lo haga. Haga una sedación o una anestesia general con intubación. Bloqueo axilar, el más fácil, de menor riesgo. Agarra los plexos braquiales C5, C6, C7, C8 y D1 también. Miren, pero esto, situada entre la axila y la porción proximal del brazo. Entonces, si tomamos en cuenta estos parámetros, el riesgo de un neumotórax es bajo. En material lo mismo, jeringas, agujas, campo fenestrado, antiséptico. Y el agente anestésico, la silocaína o lidocaína al 1 o 2% con epinefrina al 1 en 200.000, o la bupivacaína o procaína pesada a 0,25 a 0,33%. ¿Cuál es la técnica? Pacientes de cúbito dorsal con el brazo extendido lateralmente, formando un ángulo recto entre el brazo y el cuerpo del paciente. Así va a poder ubicar, como ustedes ven en la imagen superior, este plexo a nivel axilar. Fíjense que está bien por debajito del borde del músculo pectoral. Hacerse palpación de la arteria axilar del lado afectado a nivel del borde inferior del pectoral mayor, por eso que no llegamos a pleura, previa aspiración anestésico con epinefrina. ¿Cuál es la mayor ventaja de este método? Es que se le elimina el riesgo de neumotórax y se lo puede realizar en cualquier sala de emergencia. Dosis en hombres de constitución robusta por encima de 80 kilos, 25 a 30 ml de lidocaína, 1,5% con adrenalina en 200.000. Todo usamos la misma concentración, nada más que utilizamos menores cantidades. Mujeres adultas entre 50 y 70 kilos, 20 a 25 ml. Adolescentes entre 40 y 60 kilos, 15 a 20. Niños de 8 a 12, entre 25 y 35 kilos, 14 a 20. Niños de 4 a 7 años, 9 a 14. Y niños de 1 a 3, de entre 8 y 18 kilos, 6 a 9 ml de silocaína. A la misma concentración y a la misma proporción de la mezcla con adrenalina. Contraindicaciones. Lesión o compromiso del plexo. Si el plexo está lesionado, no hay que hacer anestesia bloqueada de los plexos. Entonces hagamos una anestesia general intubada. ¿Cuáles son las complicaciones? Punción arterial o venosa. Y si hay una punción arterial, aunque no hubiera inoculado el anestésico, va a ser un hematoma. Puede lesionar el nervio con el bisel de la aguja o bloquear el nervio frénico inadvertidamente. Y por último, si no se hace una buena antisepsia o el material no está bien estéril,
infecciones y abscesos. Bloqueo de los nervios del codo, nervio radial. El nervio radial, ¿por dónde pasa? ¿Se acuerdan? Por anatomía, por el canal de torsión del húmero. ¿Y dónde va a terminar? En el epicóndilo. Entonces se funciona entre los tendones del supinador largo y del tendón largo del bíceps, 10 ml. Esos límites, por favor, tienen que aprenderlo. El nervio mediano se ubica medial a la arteria humeral a media distancia entre la piel y el hueso. O sea, no es profundo. Bloquea el nervio cubital. ¿Quién no se ha golpeado esto? Se bloquea en el antebrazo en flexión entre el olecrano y la epitróclea, 5 ml. Bloqueo del nervio de la muñeca. Nervio radial, se debe palpar la arteria radial por fuera de la cual transcurre el nervio. Por eso hay un mnemotécnico que dice VAN, vena, arteria, nervio. Nervio cubital, el nervio transcurre medial a la arteria cubital. Debe bloquearse directamente sobre el nervio, entre 3 y 5 ml. El mediano, este nervio se encuentra entre los tendones de los músculos palmar mayor y palmar menor y se inyecta 5 ml. En el bloqueo de las extremidades inferiores se bloquea el nervio femoral. ¿Y por dónde pasa? Esto también hay que tener cuidado cuando uno hace una cirugía de hernia inguinal. Corre lateral a la arteria femoral a nivel del ligamento inguinal. Se ubica trazando una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Se debe puncionar a 1 o 1,5 centímetros por debajo del ligamento inguinal, lateral a la arteria, en una cantidad de 10 ml. Si utilizáramos 30 ml de solución en este sitio, pueden bloquearse además el nervio femoral, el femorocutáneo y el nervio obturador. Bloqueo del tobillo. Miren ustedes, acuérdense de anatomía. Si hablamos de bloqueo del tobillo, debe bloquearse 5 nervios. Se utilizan 7 ml de solución. Primero, el safeno interno. ¿Cómo lo ubicamos? El maleolo interno hasta el punto medio del tobillo. El nervio peroneo superficial se bloquea entre el maleolo externo y el punto medio del tobillo. El nervio peroneo profundo en la línea intermaleolar lateral a la arteria, pero ¿dónde? Entre los tendones del extensor común. El tibial posterior, también el tendón de Aquiles, pero entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Y el sural, entre el maleolo externo y el tendón de Aquiles. Esta figura ustedes ven, es fácil, es tan bonito para poder localizar los nervios. Esto también tenemos que tener mucho cuidado. Aunque no utilicemos adrenalina, y más aún si utilizamos adrenalina hemos dicho que está contraindicado en la raíz de los dedos. Miren, los dedos de las manos, de los pies o de los pies deben ser bloqueados en su base, pero no dice con adrenalina, entonces evitemos la adrenalina. Y a pesar de no utilizar adrenalina, si nosotros utilizamos volumen alto, vamos a comprimir por ese jabón anestésico los vasos de la base del dedo y va a provocar isquemia. Éstasis primero, isquemia y después necrosis. Por eso que basta inyectar una inyección superficial y profunda en cada lado del dedo para evitar inyectar grandes cantidades de solución por el riesgo del que hemos hablado. Entonces, estos son los pasos, los medicamentos y los cuidados que tenemos que tener cuando hagamos la anestesia local
o querramos bloquear los nervios. Y esto es una base para lo que vamos a hablar ahora sobre el preoperatorio. Chicos, este tema de preoperatorio es importantísimo ahora que ustedes están llevando semiología. Miren,